Hay historias que el dinero intenta enterrar bajo muros de piedra, bajo títulos nobiliarios y bajo versiones oficiales que se repiten durante siglos. Historias que no comienzan con sangre derramada sino con ambición, con la certeza de que el poder recién conquistado debe convertirse en algo visible, sólido y permanente. Y en el caso del Palacio de Cortés en Morelos, esa historia comienza en el primer tercio del siglo XVI, cuando la conquista de Tenochtitlan había quedado atrás, y Hernán Cortés, convertido ya en marqués del Valle de Oaxaca, buscaba consolidar su dominio no solo como militar vencedor, sino como señor feudal de una vasta extensión de tierras, pueblos y recursos que debían responder a su autoridad. Y es en ese contexto donde Cuauhnáhuac, hoy Cuernavaca, aparece como un enclave estratégico, fértil, bien comunicado y simbólicamente poderoso. Un lugar donde el conquistador decidió levantar una residencia que no fuera solo casa, sino fortaleza, administración y recordatorio constante de quién mandaba en la nueva tierra. La construcción del palacio comenzó alrededor de 1526, utilizando como base estructuras prehispánicas atribuidas al antiguo tlatoani local, y fue levantada con mano de obra indígena sometida al sistema de encomiendas, en un proceso que las crónicas describen como imponente pero también brutal, con jornadas forzadas, extracción de materiales y una transformación radical del paisaje urbano, porque el edificio debía imponerse visualmente sobre el valle, dominarlo desde lo alto y servir como símbolo del nuevo orden colonial que estaban haciendo. Durante esos años, Cortés ya no era solo el conquistador celebrado en España, sino un personaje envuelto en disputas políticas, acusaciones, juicios de residencia y tensiones constantes con la corona, lo que explica por qué el palacio fue concebido también como un espacio defensivo, con muros gruesos, torres y una arquitectura que recuerda más a un castillo europeo que a una casa señorial americana, como si su propietario nunca terminara de confiar del todo en el territorio que había sometido. El Palacio de Cortés representaba riqueza, control y prestigio, pero también aislamiento y desconfianza. Una residencia desde la cual se administraban tributos, se supervisaban tierras y se ejercía autoridad sobre miles de personas que no habían elegido ese dominio. Y aunque no existe constancia de que Cortés lo habitara de forma permanente, sí está documentado que el edificio funcionó como centro de poder regional, marcando la presencia del marqués incluso en su ausencia. Con el paso de las décadas, el palacio continuó siendo un símbolo del linaje de Cortés, heredado por sus descendientes, aunque ya sin la figura carismática y temida del conquistador original. Y esa distancia entre el poder fundacional y sus herederos fue creando una tensión silenciosa, porque el edificio seguía allí, enorme, costoso de mantener, y cargado de un pasado que pesaba más de lo que parecía. A lo largo del siglo XVI y XVII, el Palacio de Cortés fue adaptándose a nuevas funciones, administrativas y militares, mientras el marquesado enfrentaba litigios interminables con la corona española por derechos, impuestos y autonomía. Un conflicto legal que minó lentamente la estabilidad económica de la familia y transformó al palacio en una pieza más de una estructura de poder, cada vez más vigilada desde Europa. El esplendor inicial, sostenido por tributos indígenas y privilegios concedidos tras la conquista, comenzó a mostrar fisuras, no de forma abrupta, sino gradual, casi imperceptible, como ocurre con los edificios que parecen eternos, hasta que un temblor revela que sus cimientos no son tan firmes como se creía. El palacio sobrevivió a sismos, cambios de administración y transformaciones sociales profundas, pero cada adaptación fue borrando un poco la intención original de su creador, convirtiéndolo en un espacio funcional más que simbólico, aunque la memoria de su origen nunca desapareció del todo. Para la población local, el edificio seguía siendo recordatorio de sometimiento, mientras que para las autoridades coloniales era una herramienta útil, y esa dualidad marcó su historia desde el principio. Lo que comenzó como una afirmación de poder personal, terminó siendo un espacio atrapado entre su pasado y su utilidad práctica,
Y aunque aún no se hablaba de decadencia ni tragedia, el Palacio de Cortés ya estaba condenado a cargar con un legado incómodo. Porque todo poder construido sobre la imposición y el desequilibrio arrastra consigo una fragilidad que tarde o temprano se manifiesta. Y en ese silencio de piedra, entre patios y muros, ya se anunciaba que la historia del palacio no sería la de una gloria ininterrumpida, sino la de una transformación marcada por conflictos, pérdidas y un lento alejamiento del propósito para el cual fue creado. Con el paso del tiempo, el Palacio de Cortés dejó de ser únicamente la representación directa del poder de un solo hombre, y se transformó en una pieza integrada a un sistema colonial más amplio, donde la autoridad ya no se ejercía desde una figura casi mítica, sino desde instituciones, cargos administrativos y órdenes que provenían de la corona. Y en ese proceso el edificio comenzó a experimentar una vida interna distinta, más burocrática, más rígida y también más tensa, porque cada cambio de función implicaba ajustes, ocupaciones temporales y una convivencia forzada entre intereses que no siempre coincidían. Durante los siglos XVII y XVIII, el palacio fue utilizado como sede de autoridades locales, cuartel militar y punto estratégico de control, especialmente por su posición dominante sobre el valle. Y aunque no existen descripciones detalladas de la vida cotidiana en su interior, los documentos coloniales mencionan su uso constante como espacio de gobierno, almacén de armas y refugio ante posibles levantamientos, lo que revela un ambiente marcado por la vigilancia y la prevención más que por el lujo o la comodidad. La familia de Cortés, por su parte, fue perdiendo presencia directa en la región, envuelta en pleitos legales y problemas financieros derivados de la reducción progresiva de privilegios. Y esa distancia convirtió al palacio en una herencia incómoda, demasiado cargada de significado histórico pero cada vez menos útil para sostener un poder real. En paralelo, la población indígena y mestiza de la región seguía creciendo bajo condiciones desiguales, pagando tributos, trabajando tierras ajenas y conviviendo con una estructura social profundamente estratificada, lo que generaba tensiones que no siempre estallaban de forma abierta, pero que se acumulaban en el tejido social. Y el palacio, visible desde muchos puntos de Cuernavaca, seguía siendo un recordatorio físico de ese orden impuesto. A lo largo del tiempo, se registraron modificaciones en el edificio, reparaciones tras sismos y adaptaciones para nuevos usos, algunas documentadas de forma oficial y otras apenas mencionadas en informes administrativos, lo que indica que su mantenimiento era constante pero nunca prioritario, como si se asumiera que su sola presencia bastaba para cumplir su función simbólica. Sin embargo, esa confianza empezó a resquebrajarse cuando los costos de conservación aumentaron y el valor político del inmueble disminuyó frente a otras sedes de poder, más modernas o mejor ubicadas, dejando al palacio en una posición ambigua, ni completamente central ni del todo abandonado. Durante el periodo borbónico, las reformas administrativas impulsadas desde España buscaron centralizar el control y reducir autonomías locales, lo que afectó directamente a espacios como el Palacio de Cortés, que pasó a ser un engranaje más dentro de una maquinaria más grande, perdiendo protagonismo pero acumulando funciones prácticas que desgastaban su estructura y su identidad. Algunos informes de la época mencionan deterioro en ciertas áreas, filtraciones y daños estructurales menores, señales tempranas de que el edificio comenzaba a resentir el paso del tiempo y la falta de una visión clara sobre su futuro. Mientras tanto, la memoria del conquistador seguía siendo ambivalente, celebrada en ciertos discursos oficiales y cuestionada en relatos locales, creando una tensión narrativa que rodeaba al palacio incluso cuando no era escenario de grandes acontecimientos. Esa dualidad se intensificó hacia finales del siglo XVIII, cuando las ideas ilustradas, los cambios económicos y el descontento social empezaron a circular con mayor fuerza en la Nueva España, preparando el terreno para transformaciones profundas. El palacio, sólido pero envejecido, se encontraba entonces en un punto crítico de su historia, aún en pie, aún funcional,
pero cada vez más desconectado del poder que lo había originado, como si estuviera esperando un acontecimiento que redefiniera su destino. No existía todavía una ruptura definitiva, pero las grietas ya no eran solo simbólicas, y en ese ambiente de control, desgaste y silenciosa tensión, el Palacio de Cortés se acercaba lentamente a un periodo donde su papel cambiaría de forma irreversible, arrastrado por fuerzas históricas que ningún muro, por grueso que fuera, podía contener. El inicio del siglo XIX marcó un punto de inflexión para el Palacio de Cortés y para todo el territorio que lo rodeaba, porque las tensiones acumuladas durante generaciones comenzaron a manifestarse de forma abierta, ya no solo como desgaste administrativo o conflictos legales, sino como una ruptura política y social que alteró de manera irreversible el equilibrio colonial. Cuando estalló la Guerra de Independencia en 1810, la región de Morelos se convirtió en uno de los escenarios más activos del conflicto, particularmente bajo el liderazgo de José María Morelos y Pavón, cuya figura transformó al sur de la Nueva España en un espacio de insurgencia constante, y el palacio, por su ubicación estratégica y su pasado como sede de poder, fue incorporado de inmediato a la lógica militar del momento. Existen registros de que el edificio fue utilizado como cuartel y punto defensivo por fuerzas realistas, adaptado de manera apresurada para resistir ataques y controlar el territorio, lo que implicó nuevas modificaciones estructurales, cierre de espacios y un uso intensivo que aceleró su deterioro físico. El palacio ya no representaba autoridad simbólica, sino necesidad táctica, y esa transformación marcó un quiebre definitivo con su función original, porque dejó de ser un centro de administración estable, para convertirse en una pieza más dentro de un conflicto armado prolongado e impredecible. La guerra trajo consigo saqueos, abandono temporal y una circulación constante de tropas, según versiones de la época, lo que afectó tanto al edificio como a su entorno inmediato, sumiendo a Cuernavaca en un periodo de inestabilidad que contrastaba con la imagen de orden que el palacio había intentado imponer durante siglos. Tras la consumación de la independencia en 1821, el nuevo Estado mexicano heredó un conjunto de inmuebles coloniales cuya función debía redefinirse en un contexto político completamente distinto, y el Palacio de Cortés fue uno de ellos, cargado de un simbolismo problemático por su asociación directa con la conquista y el dominio español. Durante las primeras décadas del México independiente, el edificio fue utilizado para funciones administrativas y militares de manera intermitente, sin un proyecto claro de conservación o resignificación, reflejando la fragilidad institucional de un país que aún buscaba estabilidad. La falta de recursos, los cambios constantes de gobierno y los conflictos internos hicieron que el palacio quedara atrapado en una especie de limbo funcional, utilizado cuando era necesario y descuidado cuando no lo era, lo que profundizó su desgaste material. A mediados del siglo XIX, las luchas entre liberales y conservadores, así como la intervención extranjera, volvieron a colocar a Morelos en una posición estratégica, y el edificio fue nuevamente ocupado con fines militares, reforzando su identidad como fortaleza improvisada más que como espacio civil. Cada ocupación dejaba huellas visibles, muros dañados, patios alterados, y una pérdida gradual de elementos originales, documentada en informes oficiales que hablaban de reparaciones mínimas, nunca de restauraciones integrales. Paralelamente, la percepción social del palacio comenzó a cambiar, ya no visto únicamente como símbolo del poder colonial, sino como una construcción antigua, útil pero incómoda, asociada a un pasado que muchos preferían dejar atrás, mientras otros lo utilizaban como recordatorio histórico. Esa ambigüedad se intensificó conforme avanzaba el siglo, porque el edificio seguía en pie, pero carecía de un propósito definido que justificara su preservación cuidadosa. Y esa falta de rumbo lo fue acercando a una nueva crisis. El Palacio de Cortés, que había sobrevivido a la conquista, a la colonia y a la independencia, se encontraba ahora ante una amenaza distinta, no inmediata ni violenta, sino administrativa y política, derivada de decisiones sobre propiedad, uso y valor histórico.
decisiones que pronto alterarían de manera profunda su destino y lo conducirían directamente hacia uno de los periodos más críticos de su existencia. La etapa más decisiva en la historia del Palacio de Cortés llegó no como un estallido repentino, sino como la consecuencia acumulada de décadas de uso ambiguo, abandono intermitente y redefiniciones políticas que terminaron por despojar al edificio de cualquier vínculo directo con su origen aristocrático. Cuando a mediados del siglo XIX, el Estado mexicano consolidó su control sobre antiguos bienes coloniales y eclesiásticos, integrándolos a una lógica republicana donde el valor simbólico debía subordinarse a la utilidad pública. En este contexto, el palacio fue definitivamente incorporado como propiedad gubernamental, utilizado de manera formal como cuartel militar y sede administrativa. Una decisión documentada en registros oficiales que buscaban responder a las necesidades de control territorial en una región marcada por conflictos constantes. Durante la Guerra de Reforma y los años posteriores, el edificio volvió a ser ocupado por fuerzas armadas, adaptado sin demasiadas consideraciones patrimoniales, porque la prioridad era la defensa y la operatividad, no la conservación histórica, y esa lógica provocó alteraciones significativas en su estructura interna, eliminación de elementos originales y un desgaste acelerado de muros y patios. Más tarde, durante el Segundo Imperio Mexicano, el palacio fue incluido dentro de la red de espacios estratégicos del centro del país, aunque no existen constancias de visitas prolongadas de Maximiliano de Habsburgo. Sí hay registros de su uso como punto de control regional, lo que reforzó su carácter militar y administrativo por encima de cualquier otro. Tras la caída del imperio y el triunfo de la República, el edificio permaneció bajo control estatal, pero su estado físico ya reflejaba décadas de uso intensivo y falta de mantenimiento adecuado. Una situación agravada por los sismos que afectaron la región y que, según informes técnicos de finales del siglo XIX, provocaron daños estructurales importantes, obligando a reparaciones de emergencia que priorizaban la estabilidad sobre la fidelidad histórica. Con la creación del Estado de Morelos en 1869, el palacio pasó a convertirse en sede del gobierno estatal, una función que le devolvió centralidad política, pero que también implicó nuevas adaptaciones, divisiones internas y modificaciones que terminaron de borrar gran parte de su configuración original como residencia del Marqués del Valle. Este periodo marcó una transformación profunda, porque el edificio dejó de ser un vestigio incómodo del pasado colonial, para convertirse en un instrumento activo del poder republicano. Aunque esa resignificación no estuvo exenta de tensiones, ya que el nombre y el origen del palacio seguían recordando una historia de conquista y sometimiento, que contrastaba con los ideales nacionales que se intentaban consolidar. Durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, el palacio fue testigo de una aparente estabilidad institucional, funcionando como centro de gobierno local. Pero esa calma era frágil, sostenida sobre un país que aún enfrentaba profundas desigualdades sociales y económicas. La Revolución Mexicana alteró nuevamente ese equilibrio, y aunque Cuernavaca no fue uno de los principales campos de batalla, el edificio volvió a ser utilizado con fines militares y administrativos, reflejando una vez más su papel como espacio adaptable a la crisis. Al finalizar el conflicto revolucionario, el palacio se encontraba desgastado, funcional pero lejos de cualquier idea de esplendor. Y fue entonces cuando surgió un debate real y documentado sobre su destino, entre quienes consideraban que debía ser demolido o profundamente transformado, y quienes veían en él un testimonio histórico que merecía ser preservado. Esa discusión marcaría el inicio de una nueva etapa, donde el palacio ya no sería definido solo por el poder que albergaba, sino por la memoria que representaba, abriendo el camino hacia su transformación definitiva en el siglo XX. El siglo XX marcó el punto final de la larga transformación del Palacio de Cortés, no como una destrucción espectacular ni como un abandono total, sino como un proceso consciente de redefinición que buscó reconciliar un edificio profundamente ligado a la conquista, con una identidad nacional que ya no podía ignorar su pasado. Tras la Revolución Mexicana,
el inmueble dejó de funcionar de manera permanente como sede de poder político y militar. Y su deterioro acumulado obligó a las autoridades a tomar decisiones que durante décadas se habían postergado, porque el palacio ya no podía sostenerse solo como edificio administrativo, sin un proyecto claro de conservación. En las primeras décadas del siglo, se realizaron intervenciones para estabilizar su estructura, algunas de ellas invasivas según los criterios actuales, pero necesarias para evitar su colapso, y fue en ese periodo cuando comenzó a consolidarse la idea de convertirlo en un espacio dedicado a la memoria histórica, no para glorificar a su fundador, sino para contextualizar su existencia dentro de un relato más amplio. En 1930, el edificio fue oficialmente adaptado para albergar el Museo Cuauhnáhuac, una decisión que marcó un giro definitivo en su función y en su significado, porque por primera vez el palacio dejaba de servir al poder directo para convertirse en un espacio de interpretación histórica. La inclusión de murales de Diego Rivera en sus muros, realizados entre 1929 y 1930, reforzó esa resignificación, al presentar una narrativa visual que confrontaba de manera directa la conquista, la colonización y las luchas sociales posteriores, integrando el pasado indígena y revolucionario en un edificio que había sido símbolo de dominación colonial. Esta intervención no estuvo exenta de polémica, ya que algunos sectores consideraban inapropiado transformar un antiguo palacio de gobierno en un museo crítico de la historia nacional, mientras otros veían en ello una forma necesaria de reapropiación simbólica. Con el paso del tiempo, el Palacio de Cortés se consolidó como uno de los museos históricos más importantes del país. Sobrevivió a nuevos sismos, restauraciones y cambios museográficos, y su imagen pasó de ser la de una fortaleza del conquistador a la de un espacio donde se narran siglos de conflicto, resistencia y transformación. Hoy, el edificio permanece en pie en el centro de Cuernavaca, abierto al público, integrado a la vida urbana y observado tanto por visitantes como por habitantes locales que conviven con él, como parte del paisaje cotidiano. Su presencia ya no impone autoridad ni temor, pero tampoco ha perdido su peso histórico, porque cada muro conserva las marcas de sus múltiples usos y significados. El Palacio de Cortés no es una ruina ni un monumento congelado en el tiempo, sino un testimonio activo de cómo el poder cambia de forma, de manos y de discurso, y de cómo los espacios físicos sobreviven a quienes los construyen, resignificados por generaciones que los interpretan desde nuevas miradas. No hay un final trágico ni una redención absoluta en su historia, solo una continuidad marcada por adaptaciones sucesivas, donde el edificio pasó de ser residencia de un conquistador a museo de una nación que aún debate su pasado. En ese tránsito silencioso, el palacio dejó atrás la función para la que fue creado, pero ganó otra, la de recordar que la historia no desaparece, solo se transforma, y que incluso los símbolos más oscuros pueden convertirse en espacios de reflexión cuando el tiempo y la memoria los colocan bajo una luz distinta.